muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes a todos y todas, a la doctora Erika, al doctor Salmerón, al doctor Salvador Sigüenza, que es mi director de tesis, a todos quienes están aquí, muchas gracias por asistir, a quienes están también a la distancia, maestros, maestras de Santa Fe, compañeros, amigos, amigas, las personas que están conectadas, muchas gracias por estar. Y bueno, esta tesis tiene por título Caminando sobre la utopía, actores purépechas en la educación intercultural, etnicidad, organización etnopolítica y resistencia en Santa Fe de la Laguna, Michoacán. Está dirigida por el doctor Salvador Sigüenza Orozco. Esta investigación surge a partir de la identificación de una serie de conflictos y demandas en torno a la educación intercultural, demandas ocurridas en la comunidad de Santa Fe de la Laguna, que está ubicada al norte del estado de Michoacán, a orillas del lago de Pátzcuaro. Identifiqué una movilización comunitaria y magisterial que se llevó a cabo en el año 2009 en demanda de educación intercultural, particularmente en demanda de la creación de una secundaria con un enfoque indígena e intercultural. Surgió a partir de un proyecto de educación propia elaborado por profesionistas purépechas de esta comunidad, y en este contexto se dieron cita también dos proyectos en controversia, este de educación intercultural y otro proyecto de educación clerical. La elaboración de este proyecto de educación propia se cuestionó la educación intercultural ofertada por el Estado, es decir, las lagunas de atención lingüística y cultural y la ruptura entre niveles educativos, es decir, la educación básica del sistema de educación indígena solo abarca desde la educación inicial hasta la educación primaria, quedando en un vacío la educación secundaria. El objetivo, por lo tanto, de esta investigación es analizar cómo los actores significan y configuran la educación intercultural estatal en sus proyectos educativos étnicos en torno a procesos de etnicidad, organización y participación etnopolítica en la comunidad de Santa Fe de la Laguna, con un contexto histórico de reivindicación étnica y etnogénesis. La pregunta de investigación que orientó esta tesis es de qué maneras los actores purépecha configuran y significan la educación intercultural estatal en sus proyectos educativos étnicos en torno a procesos de etnicidad y organización etnopolítica. La tesis comprende 7 capítulos. En los primeros 4 me oriento en el marco teórico y conceptual de este trabajo, así como los antecedentes históricos de la comunidad de Santa Fe de la Laguna y su oferta escolar. Asimismo, presento los movimientos etnopolíticos generados en la región purépecha y sus demandas por la educación. También un trayecto histórico de las políticas educativas y los modelos educativos para la población indígena desde el Estado. En los capítulos de 5 al 7 me enfoco en desarrollar, en analizar, en describir los procesos organizativos y movilización etnopolítica desarrollados en el interior de esta comunidad y en la región purépecha, así como los significados, las concepciones de la educación intercultural entre los actores magisteriales y los jóvenes de esta comunidad. ¿Cuáles fueron los grupos teóricos de esta investigación? Bueno, están en torno a las demandas y los movimientos étnicos, en torno a la etnicidad y los actores que configuran estos procesos, en torno a la educación intercultural, desde una visión antropológica, desde la antropología de la educación, desde la antropología política y desde una mirada historizada, realiza un análisis de estos procesos. Y una vez revisados este marco teórico, distingo un mapa de actores que participan en estos procesos. Actores comunales profesionistas, magisteriales, comunales externos. A ellos los considero como actores que participan de la intermediación política y cultural de estos procesos, además de actores coyunturales y actores comunitarios comunales, que son el resto de las personas que habitan en esta comunidad. Los procedimientos metodológicos que lleva a cabo para realizar esta investigación son los siguientes. Yo realicé un trabajo de campo con enfoque etnográfico. En una primera etapa hice un trabajo de campo virtual que inicié en el año 2020, cuando justo inició la pandemia. Llevé a cabo entrevistas abiertas de manera virtual a través de WhatsApp, videollamadas de WhatsApp, llamadas por WhatsApp, mensajes, llamadas convencionales. También revisé fuentes documentales, principalmente institucionales, y diseñé un cuestionario dirigido para los estudiantes de esta secundaria, el cual fue enviado a distancia. A este cuestionario lo nombré Wanda Aricha, que quiere decir los que tienen la palabra. En cuanto me pude incorporar al trabajo de campo presencial en el año 2021, llevé a cabo estos mismos procedimientos etnográficos, pero incorporé la observación participante.
Bueno, ahora quisiera comentarles acerca de la organización política de la organización. Tiene que ver justo con el planteamiento central de esta investigación. Bueno, yo a partir de las ideas de Mónica Newton, retomo el concepto de prácticas organizativas para definir una serie de estrategias que involucran la etnicidad de los actores que se encuentran en medio de procesos conflictivos, en torno de campos de fuerzas, donde existen relaciones de poder, y estas prácticas comunitarias, organizativas, perdón, se activan para enfrentar, para resistir a estas relaciones de poder en estos momentos tensos y de conflicto. Generalmente son campos en los que se destacan las desigualdades, sobre todo las desigualdades étnicas. Perdón. El conjunto de estas prácticas organizativas tiene que ver con la realización de asambleas por parte de estos actores que fueron principalmente promovidas por los actores profesionistas. Por ejemplo, las asambleas, por ejemplo, como espacios políticos de decisión, en donde los participantes estaban definiendo la educación que querían tener en ese momento, cuál era el rumbo de la educación intercultural que querían. Por otro lado, la movilización comunitaria, el proyecto de educación propia que ya estaban elaborando, la organización de talleres, foros, reuniones, convocatorias, que un cierre carretero para para que sus demandas fueran atendidas, el uso de medios de comunicación, la elaboración de comunicados y el trabajo comunitario. En estas prácticas organizativas participó un conjunto de actores como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, las organizaciones civiles, regionales, académicos de instituciones públicas, funcionarios del Estado, profesionistas, autoridades comunales y actores comunales. Pero estas prácticas organizativas, estas organizaciones no políticas no se gestó aisladamente, sino en torno a un contexto político nacional importante. Por ejemplo, la reforma educativa de 2009, la educación intercultural como modelo educativo, la creación de universidades interculturales en el país y el diseño de un marco legal que reconocía las lenguas indígenas como nacionales, una serie de convenios internacionales también, y muy importante, los movimientos regionales que se han dado cita desde finales de los años 70 y principios de los años 80. Todo este contexto marca esta organización y le da sentido. De acuerdo con Bush, pues, estas prácticas, esta organización que podemos ver en ellas lenguaje de diversidad, que apelan al reconocimiento de los derechos y de las identidades de este grupo particularmente. Pero ¿qué dicen los actores respecto a la demanda por esta educación? Bueno, señalan, la secundaria intercultural es pública. Para ello se consiguió porque para ello se tuvo que hacer un desgaste de la comunidad para conseguir la clave, el terreno y todo. La clave era cuestión gubernamental, pero con la participación de todos se consiguió. Esto es... Parece que comentaba bueno, que esta organización, el conjunto de esta organización, pues apela a estos lenguajes de identidad justo para resaltar las demandas. Estaba en esta. Bueno, mencionaba que esta secundaria comenzó a operar sin una clave escolar. En tanto esta clave se les fuera otorgada, los maestros, los alumnos comenzaron con las clases sin una clave escolar, y en este sentido un maestro comentaba que ya dentro del camino me doy cuenta que estaba fuera de toda normativa, sin la existencia de una clave que lo respaldara o que lo reconociera como una secundaria oficial. Entonces, en el año 2009 reciben una clave estatal y se reconoce la secundaria como secundaria técnica de educación general, no como educación, no como secundaria indígena intercultural, sino perteneciente al sistema de técnicas. Esto es en un primer momento de la creación de esta escuela. Por lo tanto, dadas las narrativas y los fenómenos que se estaban dando de la falta de reconocimiento, sostengo que estas prácticas se mueven en los espacios, en los confines de la legalidad. Aunque sea reconocida como secundaria técnica, no es reconocida como indígena intercultural. De modo que estas prácticas se mueven en los márgenes del Estado, abriendo nuevos espacios políticos en este.
En un segundo momento, identifico que esta secundaria pasa por una etapa de institucionalización, reconfiguración y dignificación. A ver, primero de las primeras dos. En esta etapa, los maestros y las maestras hablan de la lucha por el reconocimiento. No sabemos si somos indígenas o somos de técnicas, señalan. Dado que son maestros que pertenecen a primarias indígenas, ahora se suscriben en otro sistema educativo que es el de secundarias generales, secundarias técnicas. ¿Qué implica esta lucha por el reconocimiento? De acuerdo con las narrativas y lo observado en el trabajo de campo, identifico tres planos en esta lucha. El plano étnico, que tiene que ver con la exclusión y las identidades étnicas. Ellos, además, como parte del pueblo purépecha. Hay otro plano, al que denomino como plano educativo, que tiene que ver con la exclusión educativa histórica en torno a la historia de la política de la educación indígena, al acceso a los servicios educativos y un reconocimiento de educación propia y contextualizada, que es justamente lo que están demandando en su proyecto propio. Otro plano al que identifico como el magisterial tiene que ver con el reconocimiento de sus identidades sociomagisteriales. Ahora están entrando en otra nueva categoría como maestros de educación secundaria. Y eso también abre esta categoría tan general de magisterio indígena, la complejiza y la pluraliza. En este plano también identifico que tiene que ver con el control de la educación, ya que históricamente el Estado es quien ha tenido el control de la educación indígena y los maestros justo con este proyecto también están tomando sus propias decisiones sobre la educación que están demandando y que quieren. Otro elemento son las plazas magisteriales. Su reconocimiento, que la lucha por el reconocimiento apela a los maestros de educación secundaria, pero esto significaría un cambio importante en la transformación del sistema de educación. Esta lucha por el reconocimiento se ha llevado desde la creación de esta secundaria, pero ha sido poco atendida. De modo que han sucedido fenómenos de descenso, sea contradictorio en atención a estas demandas. Y también pueden presentarse debilitamientos en las propias actividades y prácticas organizativas de estos maestros. Esto se ha reflejado un poco en los proyectos didácticos que los llevan a cabo. Sin embargo, también es una situación paradójica porque eso también activa otras resistencias entre el magisterio. ¿Qué señala el magisterio de acuerdo a esta lucha por el reconocimiento? Si se aprueba un nivel, se va a buscar la manera de otro nivel. Nos ven como la oportunidad de manipularnos, de seguir en la misma situación, que las comunidades no existen, no nada. Tuvimos que luchar. Nunca vino de parte del gobierno de matrícula que nos entregaron. Fue una lucha, no fue voluntad. Fue arrancado, fue presionado y fue obligado. Otro profesor comenta, no encajamos. ¿Qué hacemos para meternos a su norma? Bueno, estas narrativas que tienen que ver con este reconocimiento pueden ser vistas desde las ideas de Alessandro Pizzorno como conflictos por el reconocimiento. Y estos justamente están demandando el reconocimiento de sus propias identidades por parte de los grupos dominantes y de sus instituciones. En este caso, las demandas son lanzadas hacia la Secretaría de Educación Pública, hacia la Secretaría del Estado y la Dirección de Educación Indígena. Y bueno, esta falta de reconocimiento también puede generar un debilitamiento, planteamiento de sus propias identidades. De acuerdo con Charles Taylor, el reconocimiento cuando sucede puede ser falso, asignando reconocimientos que no son precisamente, desde las visiones, desde las capas de poder, que no son precisamente con las que se adscriben los actores que elevan sus demandas. En este sentido, considero también desde las ideas de Berger y Luhmann que el universo simbólico del Estado no está permitiendo la entrada de otras propuestas educativas en sus espacios. Sin embargo, sus reclamos están dirigidos justo a la entrada de este espacio simbólico que niega esos espacios de acceso. Por lo tanto, el reconocimiento tiene que ver con un acceso a los espacios estatales, a los espacios nacionales que han sido negados y omitidos históricamente. Y en este proceso las necesidades se vuelven reclamantes y siguen siendo un problema para el Estado como reforma desde principios del siglo XX en las políticas de educación. En las narrativas de los actores existe constantemente el concepto de necesidad. Eso tiene que ver con la migración juvenil, que tiene que migrar a los espacios urbanos
para acceder a otros espacios educativos que no están dentro de su comunidad. Y bueno, esto tiene que ver también con el acceso que ha sido limitado para la juventud a otros niveles educativos superiores a la educación básica. Tiene que ver también con el idioma purépecha, que los sistemas, perdón, en las escuelas, el uso de este idioma no es generalizado, por lo tanto, pueden presentarse fenómenos de discriminación étnica al interior de los mismos. También tiene que ver con un sentir de las autoridades comunitarias y de la población misma. Y por supuesto, con la desarticulación de los niveles educativos que mencioné al principio. De acuerdo con Christian Ross, el que la necesidad aparezca en las narrativas de las minorías étnicas cuando existen contextos de demandas, tiene que ver con un reclamo y a los accesos desiguales en estos espacios. Bueno, ahora quisiera hablar de los procesos de etnificación en este espacio escolar con relación a la educación intercultural que ellos están construyendo. Uno de ellos tiene que ver con la metodología de proyectos. Es una metodología que los maestros han decidido implementar en esta escuela y que tiene que ver con temas contextuales, como por ejemplo la siembra del maíz o el maíz, la pesca y el barro. Estos temas contextuales, de acuerdo con las visiones de los profesores, le están dando sentido también a la educación intercultural que están construyendo. Pero sostienen que tiene que ver con un encargo comunal. Cuando el proyecto fue concebido, el proyecto justo planteaba que al interior de la escuela y como parte de los conocimientos que tenían que ser puestos en juego, parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, que fuera contextual y con el uso de la lengua de derecho. Esto para atender esta encargo comunal, la metodología de proyectos se pone en acción. Bueno, de acuerdo con lo observado en el trabajo de campo, y como parte de este proceso de unificación escolar, identifico algo que he denominado como ensamblajes etnopolíticos. Estos ensamblajes etnopolíticos son como estrategias que se desplegan para fortalecer la identidad étnica, pero no solo para fortalecerla, sino también para establecer vínculos con otras entidades externas a la secundaria intercultural que ahora está conformada. Vínculos con organizaciones civiles, con partidos políticos, con instituciones de gobierno, con otras entidades. Uno de estos ensamblajes etnopolíticos tiene que ver con la Marcha por la Recuperación de las Tierras Comunales. En este evento conmemorativo anual se ponen en juego una serie de simbologías etnogenéticas y rituales cívicos como manifestaciones etnonacionales. Podemos ver símbolos de pertenencia a la nación y símbolos étnicos de pertenencia a, en este caso, el purépecha como la bandera purépecha. Se trata también de un ritual conmemorativo y que se realiza para conmemorar la lucha comunitaria. Se dirá a finales de los años 70 por la recuperación de las tierras comunales y también se ponen en juego relaciones étnicas de conflicto, discursos de etnicidad, manifestación de la reivindicación étnica y en los últimos años la reunión de escuelas. Esta celebración ha reunido a todas las escuelas de la comunidad, incluyendo las de educación general y las de orientación religiosa. Otro ensamblaje que reconozco es el Año Nuevo Purépecha. Es una fiesta que se celebra anualmente a cargo de la secundaria intercultural. Se celebra en todas las comunidades, pero en el caso de Santa Fe, la escuela secundaria es la que promueve cada año esta fiesta al interior de la comunidad. Y no solamente se realiza para afianzar la identidad étnica entre la juventud como parte de la formación educativa que han definido para ellos en torno a la educación intercultural que están construyendo, sino algo muy interesante que ocurre en esta fiesta es que se trata de una celebración íntima de carácter purépecha de acuerdo con su creación. Es la invitación de las autoridades del sistema de secundarias técnicas generales para que justamente ellos encabecen el recorrido que se realiza por las principales calles de la comunidad, cargando los principales símbolos etnogenéticos. En la fotografía superior derecha podemos ver al director de la secundaria intercultural y a las autoridades de secundarias técnicas encabezando este recorrido. Y es interesante lo que sucede aquí al generar estos vínculos porque considero
que se está generando un equilibrio estratégico de poderes entre las autoridades de la secundaria intercultural y las autoridades del otro sistema. Y esto sucedido a partir de una serie de conflictos y tensiones que se generan en la pertenencia, es decir, los maestros de educación indígena que quedaron adscritos al sistema de secundarias técnicas reportan una serie de conflictos y tensiones que se tienen por pertenecer a un sistema escolar del que precisamente no demandaron, del que no demandaron estar, sino ellos demandaban que el sistema de educación indígena fuera reconocido a este nivel educativo. Entonces, este equilibrio estratégico de poderes resuelve temporalmente las tensiones que se presentan, estar suscritos a un sistema como subordinados a este sistema, y se resuelven las tensiones por un tiempo. Entonces, yo observo que se pueden dar vías fluidas de apropiación a través de esta celebración, de apropiación de la educación, centro escolar que ellos presiden, y además procesos de identificación. Es decir, la etnicidad está marcando las diferencias identitarias entre los actores magisteriales y los actores del otro sistema educativo. En este sentido, ocurre una correlación simbólica de poderes y posiciones dominantes y dominadas, y donde es un espacio político donde se afianzan las fronteras étnicas entre los actores, además de prácticas de negociación, de resistencia a la dominación de pertenecer a otro sistema educativo, y con ello están confiriendo también sentido a la educación intercultural comunitaria. En relación a las significaciones de la educación intercultural por parte del magisterio, bueno, a partir de las narrativas y del observado trabajo en campo, observé que, o más bien, identifico tres dimensiones para ubicar estas significaciones. Una de ellas es la política estatal, que tiene que ver con la interculturalidad oficial o de integración, como así la denomina Héctor Muñoz, o la interculturalidad prescriptiva, como también ha señalado el doctor Gunther Dietz. Esta política estatal apela al respeto, al diálogo cultural, a la convivencia. Con relación a esto, una maestra menciona, esta educación sigue siendo desde la cultura. Por lo tanto, bueno, identifico que se trata de una interculturalidad en el marco de la suposición y de la aspiración, y que por lo tanto es simbólica e indígena. Por otro lado está la dimensión etnizada, que tiene que ver con los contenidos nacionales planteados para toda la población indígena del país. Al respecto, a una de las profesoras comenta, es lo que nos pone. Los contenidos nacionales sí traen aprendizaje, pero donde vas a aprender más es lo que tú palpas. Otro profesor comenta que es valioso lo suyo como lo es la cultura nacional. Entonces, en estas narrativas se pueden identificar pues, contrastes de identificación, contrastes también entre la educación que están planteando, pero sobre todo contrastes pues, de identificación étnica. Los contenidos nacionales han imperado por sobre los conocimientos para la educación contextualizada que se persigue, y con ello identifico también que se trata de una discriminación étnica en el plano curricular. Por otro lado está la dimensión etnicitaria, que tiene que ver con la apropiación étnica que los docentes llevan a cabo, y el señalamiento de la lengua y cultura como parte del proyecto educativo que se ha formulado. Pero esto es interesante porque al plantear estas significaciones, considero que ellos están planteándola desde una posición culturalista y esencialista, sin embargo es reivindicativa del propio proyecto que están llevando a cabo. Y en este sentido se convierten en prácticas de resistencia y de etnicidad. Y los jóvenes, ¿cuál es su concepción? ¿Cuáles son las significaciones de la juventud de esta secundaria respecto a la educación intercultural? Puedo identificarlas en 6 grandes categorías de acuerdo con las narrativas de estos jóvenes. La educación intercultural está significada a partir del lenguaje y la cultura purépecha en esta escuela. A partir de identificar un lugar que tiene que ver con un centro escolar, con una escuela en donde pueden manifestar o conocer aspectos de su propia cultura. Con un espacio, es decir, que la escuela está inscrita en su comunidad y no al exterior de ella. Es interesante también que está relacionada con una categoría étnica. Cuando se habla de educación intercultural, quiere decir que es una educación para los pueblos indígenas. Y además con la identidad, porque a través de esta educación ellos pueden expresar
su identidad como purépechas. Pero estas 6 categorías también pueden probarlas en 3 categorías más generales. Una de ellas tiene que ver con la elección. Ellos han elegido esta secundaria justamente por su enfoque y en razón de compararla con otros servicios educativos de su propia comunidad o fuera de ella, en términos de exclusión educativa. El origen es interesante porque los jóvenes identifican esta secundaria con el origen reivindicativo étnico de la comunidad de Santa Fe de la Laguna, tanto sus símbolos como los liderazgos que dieron fortaleza a este movimiento social. Ellos los articulan también por la creación de esta secundaria, es decir, la secundaria fue creada por estos liderazgos y por esta movilización comunitaria. Y el apego que tiene que ver con ser una escuela en donde ellos pueden encontrar un magisterio que también habla la lengua purépecha y en donde ellos también tienen y adquieren roles sociales importantes que se les asignan. Al respecto, ¿qué señalan los jóvenes respecto a estas concepciones? Es que hablamos más aquí nuestro idioma porque allá en otras secundarias no entendemos casi español. En Quiroga no hablaban purépecha, es que no nos entendían las otras y decían que tal vez les estábamos diciendo cosas malas. Aquí sí puedo hablar con todos los compañeros y los maestros también. Otra forma de que los jóvenes conciben la educación intercultural y la están certificando es la elaboración de estos murales que algunos jóvenes han desarrollado en el interior de su escuela y que, como podemos observar, contienen varios de los, o el conjunto más bien de los símbolos etnogenéticos de esta comunidad. ¿Cuáles son las conclusiones de esta tesis? Bueno, considero que la demanda por el reconocimiento sucede en medio de luchas y contradicciones que resuelven la educación intercultural en un campo conflictivo, negociante y de tensión permanente, en la búsqueda de espacios de existencia social, o de existencia étnica, perdón. El magisterio purépecha se encuentra en disputa por la educación intercultural estatal en medio de campos políticos de la etnicidad y resistencia étnica. La organización etnopolítica que acabo de mostrar puede verse manifestada en las prácticas organizativas y dan cuenta de la etnicidad como un recurso político identitario para acceder a los espacios del Estado. El proyecto propio que han encabezado los maestros y que generaron los profesionistas purépecha, pues de alguna manera también está perpetuando los proyectos endógenos de larga data en la comunidad de Santa Fe y que cada vez más se ponen en relación con las fuerzas dominantes en un contexto actual de políticas educativas multiculturalistas y neoliberalizadoras. Estos procesos también ocurren en una intersección de dimensiones que constituyen a esta secundaria indígena en una entidad reivindicatoria de la identidad étnica, entre objetos de tensiones, contradicciones y de relaciones políticas entre los diversos actores que están involucrados en él. Pero los actores magisteriales refuerzan también esta educación intercultural que definen marcando fronteras étnicas que son porosas y se articulan con otras entidades, principalmente con las del Estado. Y así con esto logran acceder a espacios y categorías históricamente no reconocidas por este. La educación intercultural comunitaria se entiende entonces, o la entiendo desde esta tesis como una etnicidad resurgida a partir de una educación etnogenética que se manifiesta en la escuela. Y justo a través de los ensamblajes etnopolíticos, los actores están desdoblando procesos etnogenéticos y de etnicidad, los cuales evidencian una significación reconfigurada, etnificada de la educación intercultural. Y finalmente, llama la atención esta dimensión etnicitaria que considero como el eje de la significación de la educación intercultural entre los diferentes actores magisteriales y juveniles, porque dan paso a la etnificación. Esta dimensión etnicitaria da paso a la etnificación de la educación intercultural desde visiones culturalistas reivindicativas de la identidad étnica. Y, bueno, estas enmarcan la etnicidad de la escuela. La concepción interactoral, es decir, de los profesionistas purépecha que generaron este proyecto propio desde las visiones magisteriales y desde la juventud, esta concepción de la interculturalidad apela a procesos de exclusión, desigualdad, de diferencias étnicas radicalizadas, así como de accesos a la educación. En esto están convergiendo todas estas concepciones. Y bueno, en esta convergencia y en esta concepción interactoral, la identifico
la denomino como marcos de significación contrastantes y dialogantes con el modelo educativo nacionalizante del Estado, a partir de relaciones de poder. Y estos marcos de significación se convierten en marcos reclamantes constantes de la educación intercultural, que están construyendo constantemente la pluralidad del Estado. Eso es todo. Dios mío, muchas gracias.